Presta atención porque hay algo más grande que tú, más sabio que tú, y está intentando hablarte cada día, pero no lo oyes porque estás demasiado ocupado con el ruido del mundo. ¿Y si pudieras escuchar con claridad la voz que te creó? ¿Cambiarías tu vida? ¿Seguirías ese llamado? Esta no es una coincidencia. Este mensaje es para ti. Muchos buscan dirección, claridad, propósito, y viven frustrados porque sienten que Dios está en silencio. Pero Dios no calla. Nosotros no escuchamos. Dios te habla todos los días, pero no con truenos ni relámpagos. Te habla en susurros, en momentos, en detalles pequeños que pasan desapercibidos para quien no sabe mirar. ¿Y si te dijera que Dios te habla todos los días? No con truenos, no con milagros ruidosos, sino con susurros, señales, personas y momentos que parecen coincidencias, pero no lo son. Muchos piensan que Dios está en silencio, pero la verdad es que estamos demasiado distraídos como para escucharlo. Hoy, quiero abrirte los ojos, porque cuando aprendes a reconocer cómo Dios te habla, tu vida se transforma, tus decisiones cambian, tu propósito se aclara. Este video puede ser ese momento que te conecta con la voz de Dios como nunca antes. Y si estás aquí, no es por casualidad, es porque Él quiere que escuches esto. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, haz algo poderoso. Deja un comentario con la frase "Estoy listo para escuchar a Dios". Suscríbete para no perderte ninguna palabra que pueda transformar tu vida. Y comparte este video con alguien que necesita saber que Dios aún habla y lo está haciendo ahora mismo. Recuerda, cuando compartes un mensaje de Dios, te conviertes en parte de su voz. Vamos a hacer que este mensaje llegue a todos los que lo necesitan. Empezamos. Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Es la voz interior que Dios utiliza para guiarnos. La conciencia es una facultad humana que nos permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Es esa voz interior que, en momentos de decisión, nos susurra lo que debemos hacer. Para muchos creyentes, esta voz no es simplemente una construcción psicológica, sino una manifestación del Espíritu Santo actuando en nuestro interior. La Biblia reconoce la importancia de la conciencia como guía moral. En Romanos 2:15, se menciona que ellos muestran que lo que la ley exige está escrito en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Este versículo sugiere que, incluso sin conocer la ley de Dios, los seres humanos poseen una conciencia que les indica lo que es correcto y lo que es incorrecto. Además, en 1 Timoteo 1:19, el apóstol Pablo habla de mantener fe y buena conciencia, indicando que una conciencia limpia es esencial para una vida cristiana fiel. La conciencia, entonces, no solo es una herramienta moral, sino también espiritual, que nos conecta con la voluntad divina. El Espíritu Santo juega un papel crucial en el funcionamiento de nuestra conciencia. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. Juan 16:13. Este guía interno nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas, actuando a través de nuestra conciencia. Un predicador de la Casa Pontificia explica que el Espíritu Santo actúa en la conciencia humana, guiándonos con buenas inspiraciones o iluminaciones interiores. Estas son impulsos que nos llevan a seguir el bien y evitar el mal, a menudo contrarios a nuestros deseos naturales, pero alineados con la voluntad de Dios. La conciencia no solo nos alerta sobre lo que está bien o mal, sino que también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas. Al estar en sintonía con el Espíritu Santo, nuestra conciencia puede guiarnos en decisiones complejas, proporcionándonos una paz interna que confirma que estamos en el camino correcto. Es importante destacar que nuestra conciencia debe ser cultivada y alineada con la palabra de Dios. Si nuestras acciones y pensamientos no están en armonía con las enseñanzas bíblicas, nuestra conciencia puede volverse insensible o errónea. Por ello, es esencial nutrir nuestra conciencia con la verdad de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de cómo Dios ha hablado a través de la conciencia de sus siervos. Uno de los ejemplos más claros es el de David,
quien, al ser confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé, reconoció su error y se arrepintió sinceramente. Este arrepentimiento fue posible porque su conciencia, iluminada por Dios, lo llevó a reconocer la gravedad de su pecado. Otro ejemplo es el de Pablo, quien, antes de su conversión, perseguía a los cristianos. Tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su conciencia fue transformada y pasó de ser un perseguidor a un ferviente defensor de la fe cristiana. Este cambio radical muestra cómo la conciencia, guiada por el Espíritu Santo, puede llevar a una transformación profunda en la vida de una persona. En nuestra vida diaria, es crucial prestar atención a nuestra conciencia. Ignorar sus advertencias puede llevarnos por caminos equivocados y alejarnos de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando escuchamos y seguimos su guía, experimentamos paz, propósito y alineación con el plan divino para nuestras vidas. Para fortalecer nuestra conciencia, debemos buscar la presencia de Dios. A través de la oración y la meditación en la palabra, podemos sintonizar nuestra conciencia con la voluntad de Dios. Practicar la obediencia. Al actuar conforme a lo que nuestra conciencia nos indica, fortalecemos nuestra capacidad de discernir la voz de Dios. Pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Reconocer que necesitamos su ayuda para entender y seguir su voluntad. La voz de la conciencia no siempre grita, pero sí insiste. A veces, puede parecer una inquietud ligera, un nudo en el estómago, una pausa repentina antes de actuar. Otras veces, es una paz profunda que no se puede explicar, pero que empuja a avanzar. Cuando una persona decide prestar atención a esa voz, y aún más, cuando la somete a la palabra de Dios y la sensibilidad al Espíritu Santo, su vida empieza a transformarse de maneras que no puede anticipar. Lo invisible comienza a influir en lo visible, lo eterno empieza a redirigir lo temporal. Dios no solo nos habla a través de profecías, sueños, milagros o señales. A menudo, el canal más directo que utiliza es nuestra propia conciencia. Y no porque sea humana, sino porque puede ser santificada. Cuando una conciencia ha sido entrenada por la verdad, afinada por la obediencia y fortalecida por la experiencia, se convierte en un instrumento preciso para oír la voz de Dios en lo cotidiano. De hecho, muchas de las decisiones más importantes que tomamos no llegan acompañadas de una voz audible desde el cielo, sino de una profunda convicción interior que nos guía sin explicación racional. En Proverbios 20:27 se nos dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. No es solo una metáfora poética, es una revelación poderosa. Dios ha puesto dentro del ser humano un sistema espiritual de navegación, capaz de percibir su voluntad si está alineado correctamente. Esa lámpara interna, nuestra conciencia, puede alumbrar decisiones, relaciones, direcciones y advertencias. Pero también puede apagarse si es ignorada o contaminada. Por eso Pablo, en 1 Timoteo 4:2, habla de los que han cauterizado la conciencia, como si ya no sintieran, como si, habiendo apagado la alarma demasiadas veces, ésta dejara de sonar. Y es que ignorar la voz de Dios a través de la conciencia tiene consecuencias, no necesariamente inmediatas, pero sí profundas. Cuando alguien desobedece esa voz una y otra vez, no solo se aleja de la dirección divina, sino que comienza a endurecer su corazón. Al principio duele, pero luego se normaliza. Al principio hay conflicto, pero luego se convierte en rutina. Y cuando eso sucede, se pierde la sensibilidad espiritual. Se vive, pero no se discierne. Se respira, pero no se escucha. Y eso es una tragedia mayor que cualquier castigo. La buena noticia es que siempre se puede regresar. Siempre se puede volver a escuchar. Dios nunca deja de hablar. Lo que hace falta es hacer silencio, bajar el volumen del mundo, apartarse por un momento de las pantallas, de las voces, del ruido, del ritmo frenético y simplemente preguntar: Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Ese acto sencillo, casi invisible, puede ser el comienzo de una restauración completa, porque Dios honra el corazón que lo busca. Y cuando ve un alma dispuesta a escuchar, Él habla. Y cuando Él habla, la oscuridad retrocede, la confusión se disipa, el miedo pierde fuerza. Muchos creen que el Espíritu Santo solo obra en momentos extraordinarios,
Pero lo cierto es que su mayor trabajo es en lo cotidiano. Él es quien te inquieta cuando estás a punto de responder con enojo. Es quien te convence cuando mientes, aunque nadie más lo sepa. Es quien te empuja a perdonar, incluso cuando no quieres. Es quien te recuerda que orar no es una obligación, sino un refugio. Es quien te susurra en medio del ruido: vuelve a mí, aún hay tiempo. Una conciencia rendida a Dios se convierte en un campo fértil para lo sobrenatural. No porque siempre se vean milagros visibles, sino porque se vive con una sensibilidad permanente a lo eterno. Esa es la vida en el Espíritu. Una vida que no se guía solo por lógica, por conveniencia o por impulsos, sino por la dirección invisible del cielo. Y aunque muchas veces esa dirección te lleve por caminos inesperados, puedes tener la certeza de que es Dios quien va delante. Y si Él guía, entonces puedes confiar. Es importante entender que esta conciencia no es infalible por sí sola, necesita ser iluminada por la verdad. Por eso, es vital que todo lo que sentimos sea examinado a la luz de la palabra, porque no todo lo que parece paz viene de Dios, y no todo lo que nos inquieta es necesariamente del enemigo. Hay que aprender a discernir, y ese discernimiento solo se desarrolla con intimidad. No se trata solo de sentir, sino de conocer a quien habla. Cuanto más conoces a Dios, más fácilmente reconoces su voz, incluso en medio de muchas otras. Como una madre que distingue el llanto de su hijo en medio de un cuarto lleno de niños. Así el creyente que ha caminado con Dios sabe cuándo su conciencia le está hablando de parte del cielo. A lo largo de los años, he escuchado cientos de testimonios de personas que, por escuchar esa voz interior, evitaron errores, se apartaron de caminos destructivos o tomaron decisiones que los cambiaron para siempre. Algunos renunciaron a relaciones tóxicas cuando sintieron que algo no estaba bien. Otros dejaron trabajos aparentemente buenos porque su espíritu no tenía paz. Algunos ayudaron a desconocidos en el momento exacto, sin saber que estaban salvando una vida. No fue casualidad, fue obediencia. Fue Dios hablando. Fue la conciencia iluminada por el Espíritu Santo actuando con precisión divina. Y tú también has sentido esa voz, aunque quizás no la reconociste como tal. Ese momento en que ibas a responder de forma hiriente y algo te detuvo. Esa sensación incómoda después de decir una mentira. Esa urgencia inexplicable de llamar a alguien justo cuando lo necesitaba. Esa es la voz de Dios, no con trompetas, no con ángeles, con suavidad, con amor, con paciencia. El desafío es este: ¿vas a seguir ignorándola o vas a empezar a obedecerla? Porque cada vez que obedeces, tu capacidad de oírla se afina, se hace más clara, se hace más fuerte, se convierte en tu aliada constante. Pero cada vez que la desobedeces, se debilita, se endurece, se silencia, y no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque tú dejaste de escuchar. La conciencia no es un mecanismo automático que funciona correctamente sin mantenimiento. Como un instrumento delicado necesita ser calibrada, cuidada, afinada. En el caso de la conciencia espiritual, ese afinamiento ocurre cuando el corazón se somete a la presencia de Dios. Cuando se vive no desde el impulso ni desde la emoción, sino desde la comunión con el Espíritu. Es allí, en la intimidad silenciosa del alma con su Creador, donde la conciencia se vuelve no solo una alarma moral, sino una brújula espiritual. Muchos desean escuchar a Dios, pero viven con el corazón lleno de ruido. No es el ruido externo el que impide la voz divina, es el ruido interno. La preocupación constante, los pensamientos desordenados, las heridas no sanadas, la culpa arrastrada, las voces del pasado, todo eso, si no se entrega, si no se rinde, si no se pone bajo la luz del Espíritu, termina por apagar la sensibilidad del alma. No porque Dios se haya alejado, sino porque la conexión se interrumpe. Cultivar una conciencia sensible no es cuestión de un día. Requiere consistencia, requiere sinceridad, requiere humildad. No basta con orar de vez en cuando, hay que vivir en oración. No basta con leer la Biblia como quien lee una historia más. Hay que permitir que la palabra penetre, que confronte, que transforme. Hebreos 4:12 dice que
La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es ahí donde empieza la calibración, cuando permites que la verdad te hable incluso cuando no quieres oírla. Una conciencia sensible no se forma con emoción, sino con decisión. Hay días en que no sentirás nada, días en que orarás y parecerá que Dios guarda silencio, días en que obedecer será difícil. Pero en esos días, cuando eliges hacer lo correcto aunque nadie te vea, cuando eliges el perdón aunque te duela, cuando eliges callar cuando podrías gritar, estás afinando tu oído espiritual, estás formando el carácter de Cristo en ti. Y en ese proceso, aunque parezca invisible, tu conciencia se vuelve cada vez más capaz de percibir la voz de Dios. Uno de los grandes secretos para mantener una conciencia viva es la obediencia inmediata. No postergar, no negociar, no argumentar, solo obedecer. Cuando sientes que debes pedir perdón, hazlo. Cuando sientes que debes dar ese paso de fe, hazlo. Cuando algo te inquieta y sabes que no está bien, aléjate. La obediencia abre puertas que la lógica no puede abrir, porque Dios se mueve con los que confían, no con los que dudan de todo. Y no, obedecer no siempre es cómodo. A veces implica renunciar a lo que deseas. Otras veces implica confrontar verdades que preferirías ignorar. Pero siempre, siempre produce fruto. Siempre trae paz. Porque aunque la carne se resista, el espíritu se fortalece. Y cuando el espíritu se fortalece, la vida entera cambia. Una conciencia entrenada por el espíritu es también un escudo. Un escudo contra el engaño, contra la manipulación, contra el error. ¿Cuántas veces un parece correcto ha llevado a personas a destruir sus familias, sus sueños, su integridad? Porque lo parece no es suficiente. Lo que importa es si está alineado con la voz de Dios. Y la conciencia sensible es capaz de detectar esa alineación con precisión. Puede decirte, esto no es para ti, incluso si todo el mundo te aplaude. Puede decirte, aquí hay peligro, incluso si nadie más lo ve. Puede darte luz verde cuando todos dicen que no. Y puede darte un no rotundo cuando todos insisten que sí. Es allí donde el creyente maduro aprende a depender no de las circunstancias, sino de la voz interior que ha aprendido a reconocer. Como Jesús en el desierto, que no se dejó llevar por la urgencia ni por las apariencias, sino que respondió cada tentación con lo que sabía que era la voluntad del Padre. Esa es la meta, vivir con tal conexión que puedas reconocer el susurro de Dios aún en medio de la batalla más fuerte. Pero esto no es exclusivo de unos pocos. No es para los espirituales solamente, es para todos los que desean caminar con Dios. Para la madre que ora por sus hijos en silencio, para el joven que lucha con decisiones importantes, para el trabajador que quiere ser íntegro en medio de un mundo corrupto, para el líder que no quiere perder el enfoque, para el herido que anhela sanar, para el pecador que quiere volver. Todos pueden escuchar a Dios, todos pueden ser guiados por su espíritu, todos pueden vivir con una conciencia viva, sensible, despierta. Claro que costará, claro que habrá momentos de lucha, pero valdrá la pena, porque no hay nada más poderoso que vivir sabiendo que Dios está contigo, que te habla, que te guía. No por emociones pasajeras, sino por convicciones profundas. No por sensaciones confusas, sino por una certeza espiritual que no se puede explicar, pero que tampoco se puede negar. Y si hoy te sientes desconectado, apagado, confundido, si no sabes si lo que sientes es Dios o solo tu mente, entonces es momento de volver. Vuelve a la palabra, vuelve a la oración sincera, vuelve al silencio intencional, vuelve a la obediencia simple. Porque en ese regreso tu oído se despierta, tu conciencia se purifica, tu espíritu se alinea, y entonces la voz de Dios, esa que parecía lejana, vuelve a sonar, suave pero firme, clara pero dulce, como siempre lo ha hecho. Entonces, si Dios nos habla a través de la conciencia, ¿por qué tantas veces no escuchamos? Porque en algún punto empezamos a confiar más en el ruido externo que en la voz interna. Aprendimos a reaccionar más por emoción que por convicción. Dejamos de buscar el consejo de Dios y empezamos a depender de nuestras propias ideas. Cambiamos la oración por la opinión, el discernimiento por la lógica y la obediencia por la conveniencia. Pero aún así,
Dios no se ha cansado de hablarnos. Él sigue susurrando, aunque no lo merezcamos. Él sigue guiando, aunque nos hayamos desviado. Él sigue poniendo paz, aunque hayamos sembrado caos. Porque así es su amor, constante, inquebrantable, lleno de gracia. Y esa gracia, cuando toca la conciencia, la despierta, la limpia, la renueva, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces lo hayas ignorado. Hoy, en este momento, Dios vuelve a hablarte. Y lo hace de una forma tan íntima, tan personal, tan clara, que no puedes decir que es una coincidencia, porque no lo es. Tú sabías que necesitabas escuchar esto. Tú sentiste esa inquietud. Tú reconociste esa verdad. No es un simple video. No es una charla más. Es Dios, usando todo lo necesario para alcanzarte otra vez. La pregunta es, ¿vas a responder? Porque si respondes, todo empieza a cambiar. No necesariamente por fuera, pero sí por dentro. Empieza la restauración. Empieza la dirección. Empieza la verdadera transformación. Y no tiene que ser ruidosa. Puede comenzar en silencio, en la privacidad de tu habitación, en una oración susurrada, en una lágrima sincera, en una decisión valiente, en un «Sí, Señor, aquí estoy». La conciencia no es simplemente una alarma moral, es una invitación constante al encuentro con Dios. Cada vez que te habla, no solo te está corrigiendo, te está amando, te está cuidando, te está recordando que no estás solo, que Él quiere lo mejor para ti, que su voz no es para condenarte, sino para restaurarte, que su dirección no es para limitarte, sino para liberarte, y que su voluntad, aunque a veces parezca contraria a la tuya, siempre será mejor. Tal vez tú mismo has estado orando por dirección, pidiendo señales, clamando por respuestas, y tal vez, sin saberlo, Dios ya te ha estado respondiendo en la forma más pura, más cercana, más constante que existe, tu conciencia, esa voz que insiste, ese fuego que arde, esa certeza que no se puede apagar. No lo ignores más, no lo apagues, no le des la espalda. Escucha, obedece, confía, porque si lo haces, vas a comenzar a experimentar una relación con Dios más profunda, más real, más poderosa. No solo sabrás qué hacer, sino que lo harás con paz. No solo discernirás lo que es bueno, sino que desearás vivirlo. No solo evitarás el mal, sino que caminarás con propósito. Y todo eso comienza hoy. Así que, si este mensaje habló a tu corazón, si reconociste que Dios te está llamando a volver a escuchar su voz, no te quedes callado. Es el momento de actuar. Porque cuando compartes lo que Dios hace en ti, ese mensaje puede llegar a otros que también lo necesitan. Déjame un comentario diciendo, estoy escuchando a Dios. Hazlo como un acto de fe, como una declaración, como una semilla que vas a regar con conciencia. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que hablen directo al alma. No por seguir un canal, sino por seguir la voz que te está guiando hacia una vida con propósito. Porque aquí no hablamos por hablar, hablamos para despertar, hablamos para sanar, hablamos para obedecer. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no lo dudes. Comparte este video. A veces, una simple acción puede ser el instrumento que Dios use para hablarle a alguien más, justo a tiempo. Dios te está hablando, hoy, ahora, en este instante. La pregunta ya no es si Él habla, la pregunta es, ¿vas a escucharlo? El segundo medio por el que Dios nos habla es: la naturaleza ha sido desde siempre un espejo en el que se refleja la grandeza de Dios. En cada rincón de la creación, en cada rincón de lo visible, está el toque divino. En un amanecer, cuando el sol comienza a iluminar el horizonte, la primera luz que se filtra entre los árboles o se derrama sobre las aguas tranquilas de un lago, hay algo más que un simple fenómeno natural. Es una declaración silenciosa de la magnificencia del Creador, una invitación a detenernos por un momento y reconocer que hay algo mayor que nosotros, algo que trasciende nuestra comprensión, pero que está perfectamente visible si tenemos ojos para verlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, como nos dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En cada estrella,
En cada nube que cruza el cielo, en el simple resplandor de la luna, está presente la firma de su Creador. No es necesario mirar muy lejos para ver la grandeza de Dios. A menudo, basta con mirar a nuestro alrededor, en el canto de un pájaro al amanecer, en el aroma de las flores que brotan en la primavera, en la frescura del aire después de la lluvia, encontramos un recordatorio de que todo lo que existe tiene un propósito. La belleza natural que nos rodea no es solo un accidente, es una obra de arte, un testimonio del poder de un Dios que no solo creó el mundo, sino que lo llena de belleza y armonía. La naturaleza se convierte entonces en una forma en la que Dios nos habla, de manera sutil pero poderosa, recordándonos que su presencia está más cerca de lo que imaginamos. Es común que muchas personas encuentren consuelo en la paz de un bosque, en la quietud de un río o en la serenidad de las montañas. En esos momentos de tranquilidad, cuando el ruido del mundo parece desvanecerse, muchos experimentan una conexión especial, una sensación de paz profunda que no pueden explicar, pero que saben que proviene de algo divino. A menudo se sienten renovados, como si la creación misma tuviera el poder de restaurar el alma humana, como si la naturaleza ofreciera un refugio seguro, una pausa sagrada donde el espíritu puede respirar libremente. Es en esos momentos de calma que la presencia de Dios se hace evidente, no porque se manifieste de manera ruidosa o visible, sino porque se siente en lo profundo del ser, en la quietud del corazón. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se pueden ver en la creación del mundo. A través de la creación, somos llamados a conocer algo de la naturaleza de Dios, algo que va más allá de los conceptos y las doctrinas. Cada elemento natural lleva consigo un mensaje divino. El sol, que sale cada día sin fallar, nos habla de la fidelidad de Dios, de su provisión constante. El ciclo de las estaciones, que se repite una y otra vez, nos recuerda que la vida tiene un propósito y que, incluso en los momentos de invierno, cuando todo parece estar detenido, hay una promesa de renovación y esperanza en la primavera. El canto de los pájaros al amanecer es una melodía de gratitud a su Creador, y cuando nos detenemos a escuchar, podemos unirnos a esa canción. Es increíble cómo algo tan sencillo como un paseo por el bosque puede despertar una sensación de asombro. Entre los árboles, las flores, el viento que acaricia la piel, la mente humana puede sentir una conexión profunda, casi mística. La belleza del paisaje nos hace recordar que algo mucho más grande que nosotros existe. Nos aleja de las preocupaciones cotidianas y nos trae de vuelta a lo esencial, a lo que realmente importa. La creación, en su orden y esplendor, nos recuerda que no estamos solos, que hay algo más grande que nosotros, que hay una razón para todo lo que vemos. Y, aunque no siempre lo comprendemos completamente, sabemos que esta belleza no es un accidente. Está destinada a hablarnos, a inspirarnos, a recordarnos que hay algo divino detrás de todo lo que existe. El salmista expresa en el Salmo 104:24 que «Cuán innumerables son tus obras, Señor, las hiciste todas con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas». Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la vastedad de la creación, sobre lo increíblemente detallada que está diseñada, desde la forma en que las plantas crecen hasta la complejidad de los animales que habitan en ella. Cada criatura, cada ecosistema, cada árbol y cada río no son solo parte de un mundo biológico, sino una manifestación tangible del poder y la creatividad de un Dios que tiene el control sobre todo lo que existe. Lo más maravilloso de todo esto es que la creación, aunque es un testimonio impresionante de la grandeza de Dios, no se limita solo a ser un objeto de adoración visual. La naturaleza también nos llama a una respuesta activa. Cuando vemos la belleza de la creación, cuando experimentamos su paz, somos llamados a ser mayordomos de ella, a cuidar de la tierra que Dios nos ha confiado. En Génesis 2:15, cuando Dios colocó a Adán en el jardín de Edén, le dio la tarea de trabajar y cuidar del jardín. La creación no fue hecha solo para nuestra admiración, sino también para nuestra responsabilidad. Cada acto de cuidado de la naturaleza es un acto de obediencia y de gratitud hacia el Creador. En ese cuidado, nos alineamos con el propósito divino de preservar y cuidar la obra que Dios ha hecho. A lo largo de los siglos, la humanidad ha estado cautivada por la belleza natural. Desde los poetas que han descrito la majestuosidad de las montañas,
hasta los artistas que han plasmado la luz del sol sobre los campos. La creación ha sido una fuente inagotable de inspiración. En ella, los seres humanos han visto la huella de un creador que no solo se preocupa por lo funcional, sino también por lo hermoso. Cada amanecer, cada puesta de sol, cada lluvia, cada estrella, es un recordatorio de que la creación no solo está hecha para ser útil, sino también para ser disfrutada y apreciada. De hecho, las Escrituras nos invitan a disfrutar de la creación como un regalo de Dios. En 1 Timoteo 4:5, se nos recuerda que toda criatura de Dios es buena y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Disfrutar de la naturaleza, deleitarse en su belleza, es un acto de adoración. Cada vez que respiramos aire fresco, cada vez que escuchamos el susurro del viento, cada vez que vemos la magnitud de un paisaje, estamos participando en un acto de gratitud hacia Dios, el autor de todo lo que existe. La naturaleza entonces no es solo un fondo escénico, ni un recurso a explotar, es un regalo, una enseñanza constante, una invitación a conocer a Dios de manera más profunda. En la paz de un bosque, en la majestuosidad de una montaña, en la inmensidad del océano, Dios se manifiesta no solo como el creador distante, sino como un Dios cercano que nos invita a conectarnos con Él a través de lo que ha hecho. Al observar el mundo natural, es imposible no quedar cautivado por la perfección con la que todo funciona en armonía. La naturaleza tiene un orden impresionante, desde el ciclo de las estaciones hasta los complejos ecosistemas que permiten que la vida florezca. Todo parece estar dispuesto con una precisión divina, un recordatorio de que hay un diseño detrás de cada elemento, de cada ser, de cada momento. Este orden no es solo un reflejo de la inteligencia de Dios, sino también un llamado a la humanidad a vivir con propósito, en sintonía con el propósito divino. Es fascinante cómo incluso las leyes físicas que rigen el universo, como la gravedad, las fuerzas electromagnéticas, la expansión del universo, son un testimonio del poder y la sabiduría de Dios. La creación no es solo un regalo visual, sino también una invitación a la reflexión. Al mirar la forma en que los planetas giran en sus órbitas, al ver cómo las mareas suben y bajan con regularidad, uno no puede evitar preguntarse, ¿quién ha puesto todo esto en movimiento? Y la respuesta, que nos dice el Salmo 104:5-9, es clara. La tierra fue establecida sobre sus cimientos, para que nunca se mueva. Con el abismo como una prenda, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno, se apresuraron. Subieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Les pusiste un límite que no traspasarán. Nunca volverán a cubrir la tierra. Este pasaje nos recuerda que la creación está sometida a la autoridad de Dios, y todo sigue el curso que Él ha trazado. El hecho de que el mundo se mantenga estable, que los océanos no inunden la tierra más allá de lo que Él ha determinado, es una manifestación clara de su soberanía y cuidado, pero también es una invitación a nosotros, los humanos, a confiar en su dirección y a entender que nuestra vida, aunque libre, también tiene límites y un propósito divino que debemos descubrir y seguir. De hecho, esta comprensión de la creación como algo ordenado, planificado y guiado por la mano de Dios nos lleva a una profunda reflexión sobre cómo debemos vivir. Si Dios es el creador, y si Él ha ordenado el universo con tal precisión, entonces debemos reconocer que nuestra vida no es un accidente, ni una serie de sucesos aleatorios. Al igual que la creación tiene un propósito, nosotros también lo tenemos. Así como las estrellas en el cielo tienen su lugar y su función, de igual manera cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el plan de Dios. Esta es una de las lecciones más profundas que la naturaleza puede enseñarnos. Sin embargo, muchas veces caemos en la tentación de ver la creación solo como algo para disfrutar, pero no como algo que nos llama a una respuesta más profunda. Nos maravilla su belleza, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre lo que significa verdaderamente ser parte de ella, de ser mayordomos de un mundo que no nos pertenece, sino que nos ha sido confiado por Dios. La creación nos invita no solo a admirar, sino también a cuidar, a proteger y a vivir en armonía con ella. En Génesis 1:28, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio la responsabilidad de llenar la tierra y sojuzgarla, y dominar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
Esta tarea no es un mandato de dominación destructiva, sino de mayordomía responsable, un cuidado que debe reflejar el carácter de Dios. Dios, al poner al ser humano en el jardín de Edén, lo hizo responsable de la tierra y sus criaturas, no para que la explotara sin medida, sino para que la protegiera y la cuidara, porque todo lo que Él había creado era bueno. Así que la naturaleza no es solo una manifestación de la grandeza de Dios, sino también un recordatorio de nuestra responsabilidad ante Él. Cada vez que usamos recursos naturales, cada vez que tomamos un árbol, cada vez que disfrutamos de una flor, debemos ser conscientes de que estamos manejando un bien que no nos pertenece, pero que Dios nos ha dado para que lo cuidemos con sabiduría. La creación también nos invita a meditar sobre nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces, en medio del ruido de la vida diaria, no nos damos tiempo para escuchar a Dios, para estar en silencio ante Él? Y sin embargo, la creación está allí, a nuestro alrededor, esperando a que nos detengamos, a que tomemos un momento para escuchar lo que tiene para decirnos. La naturaleza es como un libro abierto que revela el carácter de Dios a través de su belleza, su orden y su provisión. Cuando prestamos atención a la manera en que Dios ha diseñado el mundo, vemos algo de su naturaleza, su poder, su bondad, su sabiduría. En el Salmo 104, 24, el salmista exclama: «Cuán innumerables son tus obras, Señor. Las hiciste todas con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas». Cada criatura es una muestra del diseño divino. Cada elemento de la naturaleza refleja su voluntad y su intención. Tomemos, por ejemplo, la majestuosa imagen de las montañas. En la Biblia, las montañas son símbolo de la estabilidad y la fortaleza de Dios. En el Salmo 125, 1, se dice: «Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre». Las montañas no solo nos inspiran awe por su tamaño y belleza, sino que nos hablan de la fortaleza de Dios y de su fidelidad. En ellas podemos encontrar consuelo en tiempos de dificultad, pues así como las montañas permanecen firmes ante las inclemencias del clima, de la misma manera Dios es nuestra roca firme en medio de las tormentas de la vida. Igualmente, cuando nos detenemos a contemplar el océano, vemos un símbolo del misterio y la inmensidad de Dios. El mar es vasto e incontrolable, y en las Escrituras se asocia con las profundidades del conocimiento divino, las cuales, aunque inmensas, también son infinitamente sabias. En Job 38, 11, Dios le dice a Job: «Hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá el orgullo de tus olas». El mar, aunque parece incontrolable a nuestros ojos, está bajo el control absoluto de Dios. En esa imagen encontramos un llamado a confiar en su soberanía, a descansar en su poder. Así, la naturaleza nos enseña a reconocer a Dios en los detalles más pequeños y en las dimensiones más vastas. Desde el susurro de una brisa en un campo hasta la grandeza de las montañas y océanos, todo está cargado con la presencia y la voz de Dios. Y a medida que aprendemos a escuchar, no solo aprendemos más sobre el Creador, sino que nos vemos a nosotros mismos en la creación. Nos vemos llamados a ser parte de ella, a vivir en armonía con el mundo que Él ha hecho, y a cuidar de la tierra como una expresión de nuestra gratitud y obediencia a Él. Cuando nos detenemos a observar la creación, podemos sentir que algo dentro de nosotros despierta, como si nuestra propia alma se conectara con algo más grande que lo que percibimos en nuestro día a día. La naturaleza tiene la capacidad de tocarnos de manera profunda, no solo porque es hermosa, sino porque nos habla de la presencia misma de Dios. El simple acto de estar en la naturaleza, de caminar entre los árboles, de mirar el cielo o de escuchar el murmullo de un arroyo, nos invita a una reflexión sobre nuestro propósito y nuestra relación con el Creador. Es importante entender que la creación no es solo un objeto de admiración, sino también un canal de comunicación entre Dios y el ser humano. Él no solo nos creó, sino que, a través de su creación, nos sigue hablando, invitándonos a su presencia, a escuchar su voz, a reconocer su grandeza, como dice el Salmo 8, 3-4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites?
Este versículo expresa esa maravilla, ese asombro que sentimos al reconocer la perfección y la vastedad de la creación. Y en ese reconocimiento, nos damos cuenta de cuán pequeños somos en comparación con la grandeza de Dios. Pero al mismo tiempo, descubrimos que Él se interesa por nosotros, que nuestra vida tiene un valor inmenso a sus ojos y que, a pesar de nuestra pequeñez, somos objeto de su amor. La creación es, en muchas formas, una invitación a adorar. La belleza que encontramos en el mundo natural no solo tiene el propósito de deleitar nuestros sentidos, sino de dirigirnos hacia el Creador. Cada detalle de la naturaleza está impregnado de la gloria de Dios, desde el intrincado diseño de una flor hasta la majestuosidad de un paisaje montañoso. Cuando vemos estas maravillas, estamos llamados a reconocer a aquel que las creó. No es suficiente admirarlas, debemos adorarlas a través de nuestra gratitud y reverencia hacia el Creador. Como dice el Salmo 96:9, adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. La naturaleza, entonces, no solo es algo que se disfruta, sino que se convierte en un vehículo para la adoración, un medio para acercarnos a Dios. A medida que reflexionamos sobre la creación, también debemos reconocer nuestra responsabilidad como parte de ella. La Biblia es clara al decir que no solo somos espectadores, sino que somos parte activa de la creación. Dios nos ha llamado a ser mayordomos, a cuidar de la tierra y de todas las criaturas que en ella habitan. En Génesis 1:28, Dios dio al ser humano la responsabilidad de llenar la tierra y sojuzgarla, y dominar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Sin embargo, esta responsabilidad no debe ser entendida como una invitación a explotar la creación, sino como un mandato de cuidar y proteger la creación de Dios. Somos responsables de preservar la belleza, la salud y la sostenibilidad de nuestro entorno natural. Hoy, en un mundo que enfrenta desafíos ambientales, es aún más urgente que asumamos nuestra responsabilidad de cuidar la tierra. La creación de Dios está siendo dañada por la negligencia humana, la contaminación y el agotamiento de los recursos. Pero como creyentes, tenemos un llamado no solo a disfrutar de la creación, sino a protegerla. Cuando lo hacemos, estamos obedeciendo a Dios, honrando su obra y mostrando gratitud por el regalo que Él nos ha dado. Cada acción de cuidado por el medio ambiente, cada esfuerzo por preservar la biodiversidad, cada elección responsable en el consumo de recursos, se convierte en un acto de adoración a Dios. No podemos separarnos de la creación. Somos parte de ella y debemos aprender a vivir en armonía con ella. La naturaleza también nos enseña sobre el carácter de Dios. Cada aspecto de la creación refleja su poder, su sabiduría y su bondad. El sol, que sale todas las mañanas para dar luz y calor, nos habla de su fidelidad. La lluvia, que cae sobre la tierra y la hace fructificar, nos recuerda que Dios provee para nuestras necesidades, incluso antes de que las pidamos. Los árboles, que ofrecen sombra y frutos, nos enseñan sobre la generosidad divina, y la diversidad de las especies nos revela la creatividad infinita de nuestro Creador. Todo, en su lugar y función, testifica de la grandeza de Dios. Por otro lado, la naturaleza también nos invita a descansar en la soberanía de Dios. Hay momentos en los que la vida puede parecer caótica, cuando enfrentamos problemas, desafíos y ansiedades. En esos momentos podemos mirar a la creación y recordar que Dios tiene el control de todo. Las estaciones siguen su curso. El sol sale y se pone. Los ciclos de la naturaleza continúan de manera predecible, y esto nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias cambien, Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La creación es un recordatorio constante de su poder y su dominio, y un llamado a confiar en Él. En los momentos de dificultad, la creación también puede ofrecernos consuelo. Cuando sentimos que estamos perdidos o desorientados, podemos encontrar refugio en el hecho de que Dios está presente en todo lo que nos rodea. En la belleza del mundo natural, Él se manifiesta, y al detenernos para apreciar su obra, encontramos un espacio para la paz y la renovación. Como nos recuerda el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. A menudo, todo lo que necesitamos es un momento de silencio y de contemplación para recordar que Dios está en control,
que Él sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. En este viaje de vida, a veces buscamos respuestas en lugares equivocados, pero la naturaleza, de manera sutil y constante, nos llama a regresar a lo esencial. Dios está hablando. Y la creación es uno de los lenguajes más profundos y accesibles que Él ha utilizado para hacernos conocer su poder, su amor y su propósito. Es a través de la naturaleza que podemos experimentar el abrazo divino, esa conexión profunda que va más allá de las palabras, más allá de la comprensión humana. Es hora de que nos detengamos a escuchar. No dejemos que el ruido del mundo nos haga perder lo que Dios nos está diciendo a través de su creación. Él ha hecho todo lo necesario para que podamos conocerle, adorarle y vivir en armonía con su voluntad. Cada amanecer, cada brisa, cada estrella nos habla de Él. Solo necesitamos estar atentos y ser receptivos a su voz, que no siempre es fuerte, pero siempre está presente. Dios, en su infinita sabiduría y amor, se vale de muchas formas para hablarnos, para guiarnos y para llevarnos por el camino que tiene preparado para nosotros. Ya hemos explorado cómo se manifiesta en la conciencia o intuición, y en la naturaleza y la creación. Sin embargo, uno de los medios más poderosos y cercanos que Él usa para hablar a nuestras vidas es a través de las personas que Él pone en nuestro camino en momentos clave. Desde el principio de la humanidad, Dios ha demostrado que su comunicación con nosotros no se limita a medios sobrenaturales o a una única forma de intervención. A lo largo de la Biblia, encontramos muchas ocasiones en las que Dios usó a otras personas para guiarnos, corregirnos, animarnos y, en algunos casos, desafiarnos a ser mejores de lo que somos. Lo fascinante es que, muchas veces, Dios lo hace de una manera sutil, casi imperceptible, pero siempre perfecta en el momento justo. Esto ocurre de tal manera que, cuando miramos atrás, podemos identificar a las personas que han sido instrumentos divinos en nuestras vidas, incluso sin que ellas lo supieran en ese momento. En nuestra vida cotidiana, a menudo pensamos que las respuestas a nuestras dudas o inquietudes vienen solo de nuestro propio discernimiento o de una revelación directa de Dios. Sin embargo, hay muchas veces en las que las respuestas de Dios vienen en forma de personas que, sin ser conscientes de ello, se convierten en mensajeros de su voluntad. A través de ellas, Dios nos ofrece palabras de aliento, consejos sabios, advertencias necesarias o incluso correcciones que nos hacen avanzar en el camino correcto. Desde los tiempos antiguos, Dios ha hablado a través de profetas y líderes espirituales. En la antigüedad, los profetas de Israel no solo hablaban en nombre de Dios para transmitir su mensaje, sino que también intervenían en momentos clave de la vida de las personas, incluso cuando parecía que el pueblo estaba lejos de Dios. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios utiliza a las personas para hablarnos es la historia de Natán y el rey David, relatada en 2 Samuel 12, 1:14. David, un hombre conforme al corazón de Dios, comete un error monumental al involucrarse con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados. Después de un acto de adulterio y posteriormente la muerte de Urías, David cae en una gran injusticia. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no lo abandona. En lugar de simplemente condenarlo o abandonarlo en su pecado, Dios envía al profeta Natán para confrontarlo. Natán, a través de una parábola de injusticia, logra que David reconozca su error y se arrepienta profundamente. Aquí vemos cómo Dios usa a una persona común, Natán, para restaurar a un líder de la nación, el rey David. Este relato nos muestra la importancia de tener a alguien en nuestras vidas que sea sensible a la voz de Dios y que pueda darnos la corrección necesaria, incluso si esa corrección es dolorosa. A veces el proceso de restauración espiritual o moral ocurre no en un silencio contemplativo, sino en una interacción directa con una persona que, movida por Dios, se atreve a decirnos lo que necesitamos escuchar. Si bien todos necesitamos ser escuchados, también es importante entender que, muchas veces, Dios se vale de las personas que nos rodean para hablarnos de manera directa. En este sentido, es fundamental que estemos abiertos y dispuestos a recibir la voz de Dios a través de las demás personas. Esto significa estar atentos y ser sensibles a lo que los demás nos dicen, incluso si, en ocasiones, lo que nos dicen no es lo que esperamos o lo que nos gustaría oír. Es fácil pasar por alto las palabras de quienes nos rodean, especialmente cuando estamos enfocados en nuestros propios deseos, miedos y preocupaciones. No obstante, cuando nos abrimos a la posibilidad de que Dios pueda estar hablándonos a través de los demás,
podemos encontrar en esas palabras respuestas o dirección para nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto es la relación que Pablo tenía con los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Aunque Pablo había recibido una revelación directa de Cristo en el camino a Damasco, eso no significaba que ya no necesitaba la guía de otros creyentes. En Hechos 9, cuando Pablo se convierte, está ciego y no sabe qué hacer. Es en ese momento cuando Dios usa a Ananías, un cristiano común, para restaurar la vista de Pablo y darle instrucciones sobre su misión. A través de Ananías, Dios le dio a Pablo las palabras que necesitaba escuchar para avanzar en su llamado. Este tipo de interacción nos recuerda que no solo Dios puede hablarnos directamente, sino que Él también obra a través de la comunidad que nos rodea. El cuerpo de Cristo está diseñado para ser un sistema de apoyo mutuo, donde cada miembro juega un papel en el crecimiento espiritual del otro. Dios no solo nos habla a través de las Escrituras o en oración, sino también a través de las personas con las que compartimos nuestras vidas, que son, de alguna manera, las manos y los pies de Cristo en la tierra. Recibir corrección de otros puede ser uno de los aspectos más difíciles de aceptar, pero también es uno de los más valiosos. Nadie disfruta de ser corregido. Y sin embargo, la corrección es uno de los medios que Dios utiliza para moldearnos y hacernos más semejantes a su Hijo. El hecho de que Dios nos hable a través de las personas también implica que nos hablará cuando estamos equivocados, cuando tomamos decisiones que no están alineadas con su voluntad. En Proverbios 12:1 se dice: el que ama la corrección, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. Este versículo refleja cómo Dios usa las palabras de las personas, incluso cuando esas palabras nos llaman a la reflexión o nos hacen sentir incómodos, para acercarnos más a Él. A veces, las correcciones de Dios a través de otros pueden ser incómodas, pero son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Un ejemplo poderoso de esto en la Escritura es cuando el apóstol Pedro, conocido por su impulso y valentía, fue reprendido por el apóstol Pablo. En Gálatas 2:11-14, Pablo confronta a Pedro porque, aunque Pedro había estado comiendo con los gentiles, comenzó a apartarse de ellos por temor a los judaizantes. Pablo, con valentía, lo corrigió públicamente, señalando que su comportamiento no era coherente con el Evangelio de gracia. Este acto de corrección fue necesario para que Pedro no cayera en el error de la hipocresía y la división dentro de la iglesia primitiva. Si bien este tipo de confrontaciones pueden ser dolorosas, a menudo son la manera en que Dios nos utiliza para corregir y restaurar a sus hijos. En lugar de huir de la corrección, debemos aprender a abrazarla y ver en ella la mano de Dios, que, a través de las personas a las que nos rodea, nos moldea para ser más como Cristo. A menudo, las personas que Dios usa para hablarnos no aparecen por casualidad. Aunque pueden ser personas que ya conocemos, muchas veces lo que sucede es que en los momentos más cruciales de nuestra vida, ellos se convierten en instrumentos divinos de manera inesperada. Estas personas no solo nos dan consejos, sino que tienen el poder de intervenir en momentos exactos y específicos cuando más lo necesitamos. Esto es lo que conocemos como la providencia divina, el acto de Dios de orquestar los eventos de nuestra vida, de manera que todo suceda en el momento preciso, para cumplir su propósito. La historia de la salvación de José en el Antiguo Testamento es un claro ejemplo de cómo Dios usó a diferentes personas en momentos clave para llevar a cabo su plan. A través de los eventos que parecían injustos y dolorosos, como su venta como esclavo por parte de sus hermanos, Dios estaba guiando a José hacia una posición donde, años después, sería el salvador de su familia en tiempos de hambruna. Es importante recordar que, en muchos casos, las personas que Dios utiliza para hablarnos no son siempre las que esperamos. A veces, es alguien que acaba de entrar en nuestra vida, un conocido que hasta ese momento parecía irrelevante, o incluso un extraño con quien interactuamos brevemente. Estas son las situaciones donde la providencia de Dios se hace más evidente. Él pone a estas personas en nuestro camino no por accidente, sino porque son los vehículos perfectos para llevar el mensaje que necesitamos escuchar en ese momento de nuestra vida. Tomemos, por ejemplo, el relato de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, Juan 4:7-26. Jesús se encuentra con esta mujer en un pozo, alguien que era marginada por su comunidad debido a sus circunstancias personales. Sin embargo, fue precisamente a través de ella que Jesús reveló un aspecto profundo de su naturaleza,
y por medio de ella, muchos de los samaritanos creyeron en él. Esta mujer, considerada por muchos como una extraña, se convirtió en un canal a través del cual los demás fueron tocados por la palabra de Dios. Este episodio demuestra cómo Dios puede usar a las personas que, a primera vista, parecen poco significativas o fuera del círculo de nuestras expectativas. A menudo, aquellos que pensamos que no tienen mucho que ofrecernos son precisamente los que Dios usa para transmitir un mensaje crucial. Tal vez su sabiduría no se encuentra en títulos o en experiencia, pero sí en su disposición a ser utilizados por Dios en el momento adecuado. Otro ejemplo se encuentra en la historia de Ruth, una moabita que, a pesar de no ser parte del pueblo elegido de Israel, se convierte en un personaje fundamental en el plan redentor de Dios. La historia de Ruth es un testimonio de cómo Dios usa a aquellos que a menudo no encajan en los moldes establecidos para cumplir con sus propósitos eternos. Dios la coloca en el linaje del rey David y, por ende, en el linaje de Jesucristo, mostrando que su obra de salvación no está limitada a un grupo selecto, sino que alcanza a todos aquellos que están dispuestos a seguir su voluntad. En todos estos ejemplos, lo que resalta es la importancia de estar atentos a lo que Dios nos está diciendo a través de las personas. No basta con escuchar las palabras que nos dicen, necesitamos escuchar con el corazón. Esto significa estar en una disposición abierta y receptiva a la voluntad de Dios, sin dejar que el ego, los prejuicios o nuestras propias expectativas nublen nuestra capacidad de recibir lo que Él quiere comunicar. La Biblia enfatiza la importancia de la disposición del corazón. En Proverbios 4:23 se dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia no solo se refiere a cuidar nuestras emociones y pensamientos, sino también a ser sabios en cómo recibimos las influencias que entran en nuestro ser, incluidas las palabras de los demás. A veces, el consejo que recibimos puede ir en contra de lo que queremos escuchar o de lo que creemos que es lo mejor para nosotros. Pero si estamos en la postura correcta, esas palabras pueden ser una herramienta de transformación divina. El escuchar con el corazón implica un nivel más profundo de discernimiento. No se trata solo de oír las palabras, sino de captar la intención de esas palabras, de reconocer la voz de Dios que está detrás de ellas. Es posible que, en nuestra vida diaria, nos encontremos con personas que, a través de su consejo, nos transmiten lo que necesitamos para superar obstáculos, tomar decisiones sabias o incluso cambiar el rumbo de nuestra vida. Sin embargo, solo si tenemos un corazón atento y dispuesto a recibir, podremos identificar que esas palabras no son solo consejos humanos, sino una manifestación de la voz divina. La humildad juega un papel clave en este proceso de recibir el mensaje de Dios a través de otros. Muchas veces, no estamos dispuestos a escuchar a las personas porque nos sentimos superiores a ellas o creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, en la vida cristiana, la humildad es esencial para que Dios pueda usar a otras personas en nuestra vida para hablarnos. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:5, nos recuerda: igualmente, los jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, revestidos de humildad en vuestro trato unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta actitud de humildad nos permite recibir los mensajes de manera más abierta y efectiva. Al tener un corazón humilde, somos capaces de reconocer que no lo sabemos todo, que no tenemos todas las respuestas y que podemos aprender de los demás. Esto es particularmente importante cuando nos encontramos con personas que tienen una perspectiva diferente a la nuestra, o con aquellos que, a primera vista, parecen no tener mucho que ofrecer. Al aceptar que Dios puede usar a cualquier persona para hablarnos, comenzamos a liberarnos de la limitación de pensar que solo ciertas voces son válidas para nuestra vida. Este enfoque nos permite estar más abiertos a la riqueza que Dios puede traernos a través de otros. Puede ser que en una conversación casual con un vecino o en un encuentro inesperado con alguien en el trabajo, Dios nos dé exactamente la palabra que necesitamos para nuestro corazón y nuestra vida. Finalmente, es esencial reconocer que Dios no solo nos habla a través de los demás, sino que también nos llama a ser instrumentos de su voz en la vida de otros. Tal como Dios usa a personas para hablarnos, Él también nos usa a nosotros para ser la voz de ánimo, de advertencia o de dirección para quienes nos rodean. Es un ciclo continuo de bendición y crecimiento mutuo en el cuerpo de Cristo.
En 2 Corintios 5:20, Pablo nos recuerda: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando nos disponemos a ser utilizados por Dios, nos convertimos en canales a través de los cuales Él puede traer esperanza, consuelo, corrección y guía a aquellos que más lo necesitan. Dios puede hablarnos no solo en momentos de crisis, sino también en momentos cotidianos, cuando alguien necesita una palabra de aliento o cuando podemos ser la voz de paz en medio de la confusión. Este llamado a ser instrumentos de Dios en la vida de los demás no es solo para líderes o personas con gran influencia. Todos estamos llamados a ser portavoces de la voluntad divina. Al ser sensibles a las necesidades espirituales de aquellos que nos rodean, podemos ser los conductos a través de los cuales Dios transmite su mensaje de amor y restauración. En el caminar diario de un creyente, uno de los medios más poderosos y fundamentales por los cuales Dios nos habla es a través de su palabra, la Biblia. Para muchos, las Escrituras no son solo un libro antiguo, sino un canal vivo y vibrante a través del cual Dios se comunica de manera directa con nosotros. A menudo, cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, angustia o decisión, encontramos consuelo y dirección en un versículo específico que parece haber sido escrito precisamente para nuestra situación. Este es un fenómeno que se experimenta comúnmente en la vida de aquellos que han aprendido a sumergirse en las Escrituras, esperando y confiando en que Dios les hablará cuando lo necesiten. La Biblia está llena de relatos, consejos, profecías y promesas que resuenan profundamente con las luchas y las alegrías de la vida cotidiana. Cada uno de nosotros, al abrir las páginas de las Escrituras, puede encontrar una palabra, una frase o incluso un solo versículo que parece salir de la página, tocando nuestro corazón de una manera tan personal que sentimos que Dios nos está hablando directamente. A menudo no entendemos cómo un texto escrito hace miles de años puede ser tan relevante para nuestras vidas hoy en día. Pero esa es precisamente la magia y el poder de la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios no solo habla al colectivo, sino que se comunica individualmente con cada uno de nosotros. Esta comunicación puede ser tanto un acto de consuelo como un llamado a la reflexión, un desafío o una corrección. La Biblia tiene la capacidad de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, tocando áreas que a veces ni siquiera somos conscientes de que necesitan ser tocadas. Es como si cada vez que la leemos, Dios tuviera algo específico para decirnos, y ese algo puede cambiar dependiendo de nuestras circunstancias y nuestro estado de ánimo. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacerse personal. Cuando leemos un versículo que toca nuestro corazón, no solo estamos viendo palabras en una página, sino que estamos experimentando el contacto directo de Dios con nuestra vida. Muchas personas han experimentado este fenómeno en momentos de crisis, cuando se sienten perdidas o desconectadas, y encuentran en la Escritura las palabras que necesitan para restaurar su fe y su esperanza. Uno de los aspectos más maravillosos de cómo Dios nos habla a través de la Biblia es el consuelo y la paz que brinda a nuestras almas. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos desbordados por las circunstancias, donde el dolor, el miedo o la ansiedad parecen dominar nuestro corazón. Sin embargo, en esos momentos, cuando nos dirigimos a la Escritura, podemos encontrar versículos que nos levantan, nos dan paz y nos aseguran que no estamos solos. En situaciones de sufrimiento, cuando el alma está abatida y la mente llena de preocupaciones, las palabras de aliento y esperanza encontradas en la Biblia se convierten en un refugio seguro. Versículos como Isaías 41:10, donde Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi diestra victoria. O Salmos 34:18, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, son como bálsamos para el alma afligida. Muchas personas han experimentado cómo la simple lectura de estos versículos les da fuerzas para enfrentar las pruebas diarias. En momentos de duda, cuando el corazón está lleno de preguntas, Dios se manifiesta a través de las Escrituras, brindando consuelo y recordándonos que su presencia es constante incluso cuando no la sentimos. Las promesas de Dios en la Biblia son anclas de esperanza que nos mantienen firmes, incluso cuando las tormentas de la vida azotan con fuerza. La capacidad de la Biblia de ofrecer consuelo y dirección en momentos difíciles es una de las razones por las que muchos cristianos consideran que Dios les habla directamente a través de su palabra.
No se trata solo de leer un libro antiguo, sino de tener una conversación viva con el Creador, quien nos conoce profundamente y sabe exactamente lo que necesitamos en cada momento. Además de ofrecernos consuelo y esperanza, la Biblia también cumple una función crucial en nuestra vida espiritual: la corrección y el desafío. Cuando nos alejamos del camino de Dios o tomamos decisiones que no están en línea con su voluntad, es muy probable que la palabra de Dios venga a nuestro encuentro para guiarnos nuevamente hacia la rectitud. Las Escrituras no son solo una fuente de consuelo, sino también de corrección divina que nos llama a la reflexión sobre nuestras acciones y pensamientos. A veces es en medio de una lectura aparentemente tranquila de las Escrituras cuando Dios nos confronta con la realidad de nuestras vidas. Un versículo que parece ser una promesa de paz o bendición puede, en el contexto de nuestra vida, convertirse en un llamado a la reflexión y el arrepentimiento. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo destaca cómo la Biblia tiene un poder penetrante y transformador. No solo nos habla de lo que está bien, sino que también nos enfrenta con lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Cuando estamos dispuestos a escuchar, las palabras de Dios, aunque a veces difíciles de aceptar, son las que nos moldean y nos transforman. Nos desafían a vivir conforme a la voluntad divina, no de acuerdo con nuestras propias ideas o deseos. Un ejemplo claro de cómo la palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad se encuentra en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este pasaje nos recuerda que la Biblia no solo nos enseña, sino que también nos corrige y nos prepara para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. La palabra de Dios no solo es útil para corregir y consolar, sino que también tiene el poder de iluminar nuestro camino, especialmente cuando nos sentimos perdidos o inseguros. En muchas ocasiones, las decisiones de la vida, grandes y pequeñas, pueden parecer desafiantes. Cuando no sabemos qué camino tomar, podemos acudir a las Escrituras en busca de dirección. Salmo 119:105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Este versículo resalta el papel de la palabra de Dios como una luz que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes, es fácil sentir que estamos caminando en la oscuridad, sin saber hacia dónde ir. Sin embargo, la Biblia, a través de sus enseñanzas y principios, puede proporcionar la claridad y la dirección necesarias para tomar decisiones sabias. Es en esos momentos de duda cuando la palabra de Dios se convierte en una guía confiable. Al leer los relatos de personas que, en la Biblia, enfrentaron pruebas y desafíos similares a los nuestros, podemos encontrar ejemplos de cómo Dios los guió a través de su fidelidad y su sabiduría. La Biblia no solo nos ofrece principios generales de vida, sino que también nos invita a aplicarlos a nuestras circunstancias particulares, iluminando el camino que debemos seguir. A medida que leemos la Biblia, no solo estamos obteniendo información o conocimiento, estamos siendo transformados por ella. La palabra de Dios tiene un poder profundo y sobrenatural para cambiar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestra forma de vivir. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, permitimos que Dios trabaje en nosotros de una manera que no podríamos experimentar de otra forma. La Biblia no es un texto estático, sino una fuente activa y viva que nos moldea constantemente. Romanos 12:2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta». La renovación de nuestro entendimiento es una parte crucial de nuestro caminar cristiano, y esta renovación solo es posible a través de la influencia transformadora de la palabra de Dios. A medida que leemos y meditamos en la Escritura, nuestras perspectivas cambian, nuestra mente se alinea más con la de Cristo, y nuestras vidas comienzan a reflejar su carácter y voluntad. La palabra de Dios nos transforma no solo a nivel intelectual, sino también espiritual y emocional. Nos ayuda a ver el mundo desde la perspectiva de Dios, a entender sus propósitos y a vivir conforme a su voluntad. Cada vez que nos enfrentamos a la Biblia,
estamos abriendo la puerta a un proceso de transformación continua que nunca termina, porque la palabra de Dios es eterna y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. La vida cotidiana está llena de momentos aparentemente sencillos, pero es precisamente en esos momentos donde podemos encontrar la presencia de Dios. A menudo, las personas se sienten conectadas con lo divino en situaciones que no son grandiosas o extraordinarias, sino en lo mundano, en lo que podría parecer trivial o accidental. Y es que, aunque solemos pensar que los milagros o las revelaciones de Dios ocurren en momentos especiales de oración o durante grandes experiencias espirituales, la realidad es que la voz de Dios se puede encontrar en los pequeños detalles de la vida diaria. Si prestamos atención a lo que nos rodea, podemos descubrir que Él habla a través de las circunstancias, las personas y, a veces, incluso las casualidades de la vida. En un mundo tan acelerado y a menudo enfocado en lo urgente, resulta fácil perder de vista la presencia de Dios. Estamos constantemente ocupados, persiguiendo nuestras metas, resolviendo problemas y llevando a cabo nuestras tareas diarias, sin darnos cuenta de que Dios está presente en cada uno de esos momentos. Sin embargo, si aprendemos a mirar más allá de la superficie, descubriremos que todo lo que sucede a nuestro alrededor, desde las situaciones más simples hasta las más complejas, está impregnado de la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más interesantes de cómo Dios nos habla a través de lo cotidiano es la interpretación de las casualidades. En la vida, a menudo nos encontramos con situaciones que parecen ser puras coincidencias. Un amigo que aparece en el momento exacto en que lo necesitamos, un encuentro inesperado que cambia el curso de nuestra jornada, o incluso una oportunidad que surge de la nada y cambia nuestras vidas. Para muchos, estos son simplemente accidentes o eventos fortuitos, sin mayor explicación. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, estos momentos pueden ser interpretados como la mano de Dios guiándonos en cada paso que damos. La palabra casualidad implica que algo ocurre sin ningún tipo de causa o planificación. Pero si creemos que Dios es soberano y que Él tiene control sobre todos los aspectos de nuestras vidas, entonces las casualidades dejan de ser coincidencias. Lo que muchos consideran simples accidentes pueden ser, de hecho, formas en las que Dios nos está guiando, dirigiendo nuestros pasos hacia un propósito más grande. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a reconocer la presencia de Dios en esos momentos? ¿Estamos dispuestos a ver las casualidades como oportunidades para escuchar su voz y entender su propósito? A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usó situaciones aparentemente casuales para cumplir con sus planes divinos. En el libro de Esther, por ejemplo, vemos cómo la reina Esther fue colocada en una posición clave en el momento exacto para salvar a su pueblo. Aunque todo parecía ser una cadena de eventos comunes, la providencia de Dios estaba trabajando detrás de escena. Esther no sabía que había sido elegida para ese momento crucial, pero todo se alineó de una manera que solo pudo haber sido orquestada por Dios. En este caso, lo que parece una casualidad, Esther siendo escogida como reina, fue en realidad una intervención divina. De manera similar, en la vida cotidiana, las casualidades pueden ser vistas como la manera en que Dios nos guía, nos protege o nos habla. Un encuentro fortuito con alguien que te da un consejo justo cuando lo necesitas. Un cambio de planes que te lleva a un lugar diferente pero crucial, o incluso un pequeño accidente que te hace reflexionar sobre algo más profundo, son momentos en los que Dios puede estar revelándose. Todo esto tiene un propósito más grande que muchas veces no podemos ver inmediatamente. Dios, en su soberanía, es capaz de usar lo que llamamos casualidades para llevarnos hacia su voluntad perfecta. La mayoría de las veces, Dios no necesita hacer algo espectacular para hablarnos. Él se comunica a través de lo que podría parecer lo más simple y cotidiano. La belleza de un amanecer, el canto de un pájaro, la sensación de calma que experimentamos al caminar por un parque o el simple hecho de tener tiempo para reflexionar en medio de la rutina diaria son formas en las que Dios se nos revela. A menudo, pasamos por alto estos momentos,
pero son precisamente ellos los que contienen la invitación de Dios a detenernos y reflexionar sobre su presencia en nuestras vidas. Las circunstancias diarias de la vida también pueden ser una forma poderosa de escuchar a Dios. Si estamos dispuestos a escuchar, podremos encontrar su voz en los momentos más comunes, como en una conversación que comienza como algo trivial y termina siendo profundamente transformadora, o en un reto cotidiano que, si somos honestos con nosotros mismos, es una oportunidad para crecer espiritualmente. Lo que ocurre en nuestra vida cotidiana no es simplemente parte de la rutina. Cada evento tiene el potencial de ser un medio para que Dios nos hable, nos desafíe o nos enseñe algo nuevo. Al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que escuchaba la voz de Dios en el desierto, en las nubes, en el fuego y en la lluvia, también nosotros podemos escuchar su voz en la vida cotidiana. Dios no se limita a hablar en momentos especiales de oración o en momentos de gran tribulación. Su presencia está con nosotros en cada instante de nuestras vidas. La clave está en aprender a escuchar, en estar atentos a lo que Dios está diciendo a través de lo que vivimos a diario. Dios no solo se comunica a través de nuestras circunstancias, sino también a través de las personas que pone en nuestro camino. A veces, las palabras de alguien, un consejo, una advertencia o incluso un simple gesto de amabilidad pueden ser la respuesta divina a nuestras oraciones o dudas. Dios usa a otras personas para hablarnos de maneras que no siempre podemos anticipar. Estas personas no tienen que ser necesariamente grandes líderes espirituales o personas de profunda fe. A veces, un simple encuentro con alguien que comparte una palabra o que está en el lugar correcto en el momento adecuado puede ser una manifestación de la voluntad de Dios. En la vida cotidiana, es importante reconocer que no estamos solos en nuestros desafíos. Dios pone personas en nuestras vidas para que podamos recibir la dirección, el ánimo o la corrección que necesitamos. A veces, puede ser un amigo cercano o un desconocido que, sin saberlo, se convierte en el instrumento que Dios usa para hablarnos directamente en momentos clave de nuestras vidas. Cuando parece que no sabemos qué hacer, esas personas pueden ser la voz de Dios que nos da claridad, nos ofrece un consejo sabio o simplemente nos recuerda que no estamos solos. En todos estos momentos, ya sean las casualidades o los encuentros con personas que nos dan sabiduría, la oración sigue siendo uno de los medios más directos para escuchar la voz de Dios. La oración no solo es una forma de hablar con Dios, sino también un medio para escuchar. A través de la oración, podemos estar más atentos a la manera en que Él se está revelando en los eventos de nuestra vida cotidiana. Al orar, invitamos a Dios a que abra nuestros ojos y corazones para que podamos ver y escuchar su presencia en cada momento. La oración nos ayuda a afinar nuestra percepción, a estar más atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos permite ir más allá de las simples coincidencias o casualidades y verlas como la intervención divina en nuestras vidas. A través de la oración, podemos encontrar la paz y la claridad que necesitamos para comprender mejor los mensajes que Dios nos está enviando a través de las circunstancias y las personas que encontramos. Hoy, al reflexionar sobre cómo Dios nos habla a través de lo cotidiano, quiero invitarte a que prestes más atención a los momentos que parecen ser casualidades. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto algo que en realidad podría haber sido una oportunidad para escuchar la voz de Dios? Cada encuentro, cada cambio inesperado en tus planes, cada conversación, cada decisión que tomas tiene el potencial de ser una forma de que Dios se revele a ti. La clave está en estar dispuesto a ver más allá de lo superficial, a estar presente y consciente de la presencia divina que te rodea. Te animo a que en este mismo momento reflexiones sobre las casualidades y encuentros que has tenido en tu vida recientemente. ¿Cuáles de ellos podrían haber sido la manera en que Dios te estaba guiando? Tómate un momento para orar, pedir discernimiento y abrir tu corazón para escuchar su voz en lo cotidiano. Si este mensaje te ha tocado, te invito a compartirlo con otros. Suscríbete a este canal, comenta tu experiencia y comparte este mensaje para que más personas puedan ser conscientes de cómo Dios está presente en sus vidas cotidianas. Que Dios te bendiga y guíe en cada paso que tomes.